Hay juegos que decepcionan, otros que salen mal, y luego están los que consiguen enfadar muchísimo a sus fans más leales con decisiones que nadie entiende. Por eso, hoy vamos a ver 10 juegos que enfadaron muchísimo por sus polémicas, por sus temáticas, o por cambiar aquello que hacían especiales a sus entregas anteriores. El problema de este juego fue la sensación de que BioWare había recuperado Dragon Age después de quitarle aquello que hacía especial a Dragon Age. Muchos veteranos esperaban un RPG oscuro, político y lleno de decisiones incómodas. En cambio, encontraron una aventura más luminosa, lineal y segura. Rock casi siempre responde como una persona amable y el grupo funciona como una familia que soluciona sus problemas hablando. Muy saludable todo, pero los jugadores quieren intrigas, traiciones y compañeros capaces de odiarte, no una sensación de terapia con dragones. También molestó la pérdida de profundidad Rorella. Solo puedes llevar a 2 compañeros, no puedes controlarlos directamente y muchas decisiones de los juegos anteriores apenas importan. Después de años construyendo tu propia historia, descubrir que todo tu legado cabe en unas pocas elecciones fue como guardar una mudanza entera en una bolsa de supermercado. Pero la mayor polémica estuvo en lo que muchísima gente calificó como una carga woke excesiva. La inclusión de personajes trans o no binarios no era realmente algo nuevo en BioWare, pero algunos diálogos parecían escritos para dar una lección política al jugador. El caso de Tash fue el más criticado, especialmente por conversaciones sobre su identidad y escenas como las de las flexiones para disculparse por utilizar un pronombre incorrecto. El problema para muchos no era que existiera un personaje no binario, sino que el mensaje resultaba demasiado directo, moderno y poco natural dentro de aquel universo medieval. Parecía que los personajes habían abandonado Cedas durante 5 minutos para participar en una charla de recursos humanos. Después de este polémico regreso de BioWare, pasamos a Killing Floor 3, otra secuela esperadísima que decidió cambiar la libertad de los juegos anteriores por especialistas, grindeo y sistemas de monetización. Las alarmas comenzaron con su beta. El rendimiento era irregular, había tirones, errores, una interfaz incómoda y unas armas que para numerosos veteranos habían perdido la contundencia de Killing Floor 2. La reacción fue tan negativa que Tripwire retrasó el lanzamiento previsto para marzo de 2025 hasta julio. 4 meses que, viendo el resultado, parecieron más una tirita que una operación. La decisión más odiada fue convertir las clases en especialistas. Cada personaje estaba ligado a una ventaja concreta, así que si querías jugar como Mr. Foster, debías aceptar su clase. Era una limitación en una saga que siempre había permitido combinar personajes y ventajas libremente. Tripwire sabía que no gustaba y prometió separar ambos sistemas, pero lo dejó para una actualización posterior. Es decir, lanzó la decisión que nadie quería y presentó su eliminación como contenido futuro. ¡Magnífico servicio! A esto se sumó una cantidad escasa de contenido. 7 mapas, 6 especialistas, 3 dificultades y 3 jefes. Tampoco había chat de texto en PC, un navegador de servidores o un soporte para mods, ni siquiera opciones para elegir partidas más largas. Funciones esperadas en una secuela cooperativa pero sustituidas por progresión lenta, materiales, modificadores de armas, monedas, tiendas cosméticas y pases de batalla. Curiosamente, para vender cosméticos sí hubo tiempo. Y si Killing Floor 3 molestó por modificar aquello que ya funcionaba, continuamos con Dead or Alive 6 Last Round, una reedición que recuperó un juego antiguo para volver a cobrarte la entrada. Last Round enfureció a los jugadores porque Koei Tecmo presentó todo esto como una edición definitiva de lo que parecía el mismo juego de 2019, maquillado y colocado frente a la caja registradora. Para empezar, el contenido nuevo era mínimo. Se añadieron un modo foto, 5 trajes inéditos, retoques visuales y una forma más rápida de desbloquear vestimentas. Eso funciona como una actualización gratuita, pero Last Round costaba 40 € y no ofrecía una mejora reducida para quienes ya tenían Dead or Alive 6. Si querías acceder a esta versión y a sus futuros contenidos, tocaba comprar nuevamente el juego completo. La nostalgia salió cara. Y para empeorarlo, Koei Tecmo retiró de la venta la versión original. Los propietarios podían seguir descargándola, pero los jugadores quedaron empujados hacia Last Round, aunque la mayoría de partidas y DLCs podían transferirse usando la misma cuenta. Los personajes invitados como Mai Shunaru, Kula Diamond no estaban incluidos y debían comprarse otra vez por cuestiones de licencia. Pagar 2 veces por el mismo luchador, el verdadero combo infinito.
La tienda fue otro espectáculo. En Steam aparecieron cientos de DLCs entre personajes, trajes y paquetes, con un valor combinado superior a $1.700. El resultado fue inmediato. Las reseñas iniciales de Steam cayeron hasta niveles mayormente negativas, mientras que muchos seguidores calificaban el relanzamiento como una maniobra para venderte un DLC. De una edición definitiva que tenía muy poco de definitiva, pasamos a Crossfire X, una exclusiva de Xbox que prometía conquistar Occidente y terminó desapareciendo completamente. Crossfire X reunía una licencia enorme, multijugador gratuito, exclusividad en Xbox y dos campañas de Remedy, creadores de Control y Alan Wake. Parecía difícil estrellarse. Smilegate, sin embargo, aceptó el desafío. El lanzamiento de febrero de 2022 fue un desastre. El multijugador llegó con controles torpes, aceleración de apuntado extraña, sensibilidad inconsistente, problemas de conexión, menús lentos y errores. Disparar, que suele ser una parte importante en un shooter, resultaba incómodo. Había poco contenido, mapas poco inspirados, progresión lenta, armas desequilibradas y un pase de batalla que funcionaba con más seguridad que el resto del juego. Las prioridades estaban alineadas con la tienda. La situación fue más absurda con el Game Pass. Microsoft había anunciado que Operation Catalyst, una de las campañas creadas por Remedy, estaría incluida en el servicio desde el primer día. Sin embargo, muchos suscriptores la encontraron bloqueada detrás de un pago durante el lanzamiento. El productor terminó publicando una disculpa y reconoció que sentía que habían traicionado la confianza de los jugadores. No era la fase promocional que Xbox esperaba colocar en la caja. Y las campañas, visualmente eran más cuidadas que el multijugador y tenían algunos momentos interesantes, pero resultaron cortas, lineales y sorprendentemente genéricas para llevar el nombre de Remedy. La historia era confusa, la IA limitada, y el tiempo bala parecía añadido para recordar que allí habían trabajado el estudio de Max Payne. Además, la campaña estaba dividida en dos operaciones, y solo Catalyst entraba en Game Pass. Spectre debía comprarse aparte. Y el remate de todo esto llegó cuando Smilegate anunció el cierre del juego para mayo de 2023, apenas 15 meses después de su estreno. Al desaparecer los servidores, también dejaron de estar disponibles las dos campañas. Después del desastroso lanzamiento y posterior cierre de Crossfire X, continuamos con Directive 8020, un juego que cambió las películas interactivas de Supermassive por largas sesiones escondiéndonos detrás de unas cajas. La idea de este juego parecía irresistible, mezclar The Dark Pictures con Alien y La Cosa, encerrando a 5 astronautas en una nave donde una criatura podía imitar a toda la tripulación. Paranoia, decisiones y muertes horribles. ¿Qué podía salir mal? La mayor crítica fue su abuso del sigilo. Buena parte de la aventura obliga a esconderte, esperar detrás de cajas y observar cómo los enemigos recorren rutas predecibles. Al principio genera tensión. Varias horas después parece que estás haciendo prácticas profesionales para convertirte en un mueble. Las posibilidades son limitadas, la IA no siempre convence y muchas secciones pueden resolverse corriendo, destruyendo el miedo que intentaban provocar. También molestó el cambio de identidad. Los anteriores Dark Pictures eran películas interactivas centradas en elecciones, conversaciones y eventos rápidos. Directive 8020 quiso acercarse al survival horror tradicional, con la exploración libre, secuencias jugables pero sin alcanzar la profundidad de Alien Isolation o Dead Space. Para algunos fue una evolución necesaria, para otros una capa de relleno que ralentizaba aquello que querían, tomar decisiones y ver cómo sus amigos morían por escoger la puerta sospechosa. Además, el modo cooperativo online no estuvo disponible en el lanzamiento y quedó prometido como una actualización posterior. En una saga conocida por disfrutarse en compañía, aquello sentó regular. Y de una aventura espacial que dividió a los seguidores pasamos a 1348 ex voto, un título que terminó atrapado entre una absurda batalla política y unos problemas jugables que sí eran completamente reales. La Primera Guerra comenzó antes del lanzamiento. Su protagonista, Aeta, es una caballera que recorre la Italia medieval buscando a Bianca, una mujer con la que mantiene un vínculo sentimental. Eso bastó para que ciertos sectores lo calificaran de woke, propaganda LGTBQ y poco históricamente creíble.
cosa que no les falta razón. Y después, la cuenta oficial respondió con bromas sobre la agenda moderna alimentando más el enfrentamiento. Después apareció la acusación de que el gobierno italiano había pagado propaganda con dinero público. El problema es que cuando llegó el juego finalmente, sus fallos ofrecieron munición legítima. La versión de PC sufría tirones, caídas de rendimiento, carga tardía de elementos, clipping y animaciones faciales extrañas. Reduciendo los gráficos, ciertos equipos seguían teniendo problemas. La Italia del siglo XIV podía verse preciosa siempre que el framerate permitía contemplarla. El combate tampoco convenció. Las dos posturas con espada prometían enfrentamientos técnicos, pero el sistema de fijación, las esquivas, las ventanas de bloqueo y la respuesta de los enemigos podían convertir cada pelea en algo torpe y repetitivo. Entre combates había largos pasillos prácticamente vacíos, puzzles sencillos y exploración limitada. Además, depender únicamente del guardado automático podía obligarte a repetir enfrentamientos pesados. La historia tampoco aprovechaba su premisa. Las actuaciones de Albie Bladwin y Jennifer English recibieron elogios, pero la relación entre Aeta y Bianca quedó poco desarrollada, mientras que las escenas de exposición frenaban el ritmo. Y ahora abandonamos la Italia medieval y continuamos con Samson, una aventura criminal repleta de ideas interesantes que salió al mercado mucho antes de estar preparada. Samson venía de Liquid Sword, el estudio de Christopher Sandberg, co-creador de Just Cause, y sus calles sucias, coches pesados y estética criminal recordaban a GTA 4. Muchos esperaban una joya, lo que llegó necesitaba meses en el taller. La idea era interesante. Samson debía reunir dinero diariamente para pagar una deuda de $100.000 y salvar a su hermana, aceptando trabajos con puntos de acción limitados. El problema es que las misiones se repetían un montón. Golpear enemigos, destruir vehículos, robar paquetes o conducir hasta un punto de control. Tras varias jornadas, Tildaxton dejaba de parecer una ciudad viva y empezaba a sentirse como una lista de recados violenta. El combate, el elemento del juego más interesante, era torpe e inconsistente. Los golpes podían fallar sin motivo, las paradas respondían cuando les apetecía. La cámara luchaba contra ti y la IA tomaba decisiones cuestionables. Conducir tampoco ayudaba. Los coches parecían pesar como un edificio y giraban con la delicadeza de un frigorífico bajando las escaleras. A eso se sumaron problemas de rendimiento, bloqueos, animaciones defectuosas, personajes sin sincronización labial y errores capaces de romper misiones o impedir avanzar. Algunos vieron aparecer los créditos antes de completar la historia, una manera elegante de decirte que el juego quería marcharse. La frustración aumentó porque el potencial resultaba evidente. Su ambiente noir, el sistema de deuda y la destrucción de vehículos tenían personalidad. Además, costaba unos $25, no el precio de una superproducción. Pero por ser barato no convierte eso automáticamente los errores en una característica. Después de recorrer las problemáticas calles de Tildaxton, pasamos a Borderlands 4, donde ni siquiera los ordenadores más potentes estaban completamente preparados para soportar ese caos. La polémica comenzó antes del lanzamiento cuando surgió el temor de que costara $80. Randy Pitchford respondió que si alguien era un fan de verdad, encontraría la manera de pagarlo. Finalmente costó $70, pero el comentario dejó una impresión maravillosa. Si no puedes permitírtelo, quizá tu problema sea no querer suficientemente a Claptrap. Entonces llegó en septiembre de 2025, y la versión de PC apareció con problemas de rendimiento. Habían tirones, caídas de frames, cierres inesperados, latencia en los controles y texturas cargando tarde incluso en ordenadores potentes. Una RTX 5090 podía sufrir para mantener un rendimiento estable con los ajustes máximos. El juego recomendaba utilizar reescalado y generación de fotogramas, lo que provocó la pregunta inevitable: ¿estamos optimizando videojuegos o pidiendo a la inteligencia artificial que esconda los problemas? Las reseñas de Steam cayeron hasta mayormente negativas. Gearbox tenía una oportunidad perfecta para calmar los ánimos, pero Pitchford defendió que el título estaba bastante bien optimizado, discutió con usuarios en redes y llegó a sugerir que quienes no estuvieran satisfechos que pidieran un reembolso. Técnicamente era una solución. También puedes arreglar una gotera vendiendo la casa. Las consolas tampoco salieron ilesas. Algunos usuarios señalaron degradación del rendimiento después de jugar varias horas, y reiniciar el juego se convirtió en una solución temporal. Mientras tanto, la versión de Switch 2 fue retrasada indefinidamente pocos días antes de su fecha prevista.
Y después de luchar contra el rendimiento de Borderlands 4, continuamos con Little Nightmares 3, una secuela que estrenó cooperativo pero se olvidó de incluir la opción más evidente, jugar juntos desde el mismo sofá. Little Nightmares 3 dejó fría a una comunidad que llevaba años esperando otra pesadilla inolvidable. Tarsier había abandonado la saga y Supermassive Games recibió la tarea de continuarla. El resultado conservaba la estética, pero para muchos parecía una imitación educada de aquello que antes daba miedo. La gran novedad era el cooperativo entre Low y Alone. Sonaba perfecto para resolver puzzles juntos hasta que los jugadores descubrieron que solo funcionaba online. Nada de cooperativo local, aunque ambos personajes aparezcan en la misma pantalla. Había Friend Pass y bastaba con comprar una copia, pero cada jugador necesitaba su dispositivo y debía estar en la misma plataforma. Tampoco existía el juego cruzado, una experiencia ideal para compartir sofá diseñada para que nadie compartiera sofá. En solitario, el segundo personaje quedaba controlado por una IA que podía atascarse, tardar en colaborar o lanzarse al vacío. Los puzzles eran demasiado sencillos y apenas aprovechaban las herramientas de los protagonistas, el arco de Low y la llave inglesa de Alone. El cooperativo debía transformar la fórmula, pero muchas veces solo significaba que una persona pulsara un botón mientras la otra esperaba. También molestó su duración y falta de contenido. La campaña podía completarse en unas 4 horas. Tenías 4 zonas principales y costaba unos 40 €, con 2 capítulos reservados para un pase de expansión. No todo el juego corto es malo, pero cuando la historia termina, cuando empieza a ponerse interesante, anunciar más episodios de pago no transmite generosidad. Y el terror perdió la fuerza. Habían escenarios espectaculares, pero menos monstruos memorables, persecuciones basadas en prueba y error, combates torpes y una narrativa que no alcanzaba el impacto emocional de Little Nightmares 2. Finalmente, después de esta pesadilla demasiado corta y segura, pasamos a Call of Duty Black Ops 7, una entrega que convirtió su campaña en un servicio online donde ni siquiera podías detener la guerra para ir al baño. El incendio más grande de Call of Duty Black Ops 7 estaba en la campaña, porque su multijugador y zombies encontraron defensores. Vamos con la campaña, que necesitaba conexión permanente en solitario. No podías pausarla, podías ser expulsado por permanecer inactivo y las misiones no tenían puntos de control. Si abandonabas cerca del final, tocaba repetir toda la operación. Ningún jugador necesitara el baño, atender una llamada o abrir una puerta. Activision había resuelto las necesidades humanas. Las misiones estaban diseñadas para 4 personas, pero no añadían compañeros por inteligencia artificial cuando jugaba solo. Eso dejaba objetivos repetitivos, enemigos resistentes y conversaciones escritas para un equipo inexistente. Y tampoco podías elegir la dificultad. La campaña decidía cuánto debería durar el sufrimiento. La historia tampoco ayudó. Black Ops siempre había jugado con conspiraciones, manipulación mental y situaciones extrañas, pero esta entrega saltó al espectáculo surrealista. Habían momentos con monstruos gigantes, escenarios reciclados como Vorkuta, alucinaciones interminables y enfrentamientos que algunos compararon con Skibidi Toilet. La intención era ofrecer algo imprevisible. El resultado parecía una mezcla de Call of Duty, Destiny, Borderlands y zombies que habían olvidado ser una campaña militar. Luego apareció la polémica de la inteligencia artificial generativa. Varios jugadores detectaron tarjetas de visita e ilustraciones con aspecto artificial. Activision respondió que utilizaba herramientas de IA para apoyar a sus equipos, sin aclarar qué elementos se habían generado. Cobrar 80 € mientras las recompensas parecían hechas con un prompt no transmitió artesanía premium. Al final, todos estos juegos demostraron que para enfadar a los jugadores no hace falta lanzar el peor título de la historia. A veces basta con ignorar a la comunidad, cobrar demasiado, cambiar aquello que funcionaba, o publicar un producto que todavía necesitaba varios meses de desarrollo. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todos estos juegos te enfadó más? ¿Y cuál piensas que recibió más odio del que realmente merecía? Te leo en comentarios y déjame algunos para una segunda parte, que me los leo todos los comentarios. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, que ayuda un montón, y suscríbete si todavía no le estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.